vamos a estar reflexionando en otro aspecto esencial de la fe, que es recibir. Fe es recibir. Antes de meternos en el texto, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, por tu revelación, porque te nos has presentado, has querido que te conozcamos, Señor. Y en esta mañana te suplicamos que nos ayudes a conocerte un poco más, Señor, a comprender un poco mejor esto de la fe, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos fortalezca, Señor, para responderte, Señor, para responder bien a tu invitación, Señor, a la oferta tuya de la gracia, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar meditando en los primeros versículos, los que van del versículo 1 al versículo 18, del capítulo 1 de Juan. Juan 1, del 1 al 18. Este texto es conocido como el prólogo de Juan, ¿vale? Este es el prólogo de Juan. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. En el principio era la palabra. Tal vez en tu Biblia ponga en el principio era el verbo. No sé si pone algo diferente, me lo dices. Palabra o verbo, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El primer concepto que quiero comentar esta mañana es este. Principio. En el principio. Como sabéis, al igual que los otros evangelios, el evangelio de Juan fue escrito en griego. La palabra traducida para nosotros como principio en griego es argé. Y es curioso cómo el argé ha sido objeto de reflexión para tantos pensadores y filósofos de tiempos antiguos. Los antiguos filósofos griegos, llamados presocráticos, invirtieron horas y horas en desarrollar y discutir hipótesis acerca del argé, el principio de todo. Algunos decían que el argé era agua, otros decían que era aire o el fuego o incluso los números, como Pitágoras. Pitágoras decía que no, el principio de todo son los números, todo es matemática pura. Todos estos pensadores pertenecen aproximadamente al periodo que va entre los siglos 7 y 5 antes de Cristo, ¿vale? Antes de Cristo. Aunque puedan parecer personas que desvarían cuando lees sus textos o que no saben lo que dicen, sus ideas no son tan locas. En realidad no son tan locas. Lo que pasa es que estos fueron los primeros filósofos o las primeras personas que intentaron explicar el mundo. Estos fueron los primeros que intentaron explicar el mundo y la naturaleza sin recurrir al mito. Esto es importante. Fueron los primeros que intentaron recurrir a la explicación de la naturaleza y todo esto sin recurrir al mito. Porque hasta ese momento lo que había era esto, era el mito. Se explicaba la creación y la naturaleza por medio de mitos. Mitos que hablaban sobre todo de dioses creando. Dioses creando, ¿vale? Y estos filósofos dijeron, no necesitamos inventarnos historias para explicar el mundo. Vamos a buscar la causa natural y racional. Vamos a buscarla, seguro que la encontramos. Y de ahí estos filósofos comienzan a desarrollar sus razonamientos y a lanzar las primeras hipótesis acerca de cómo se explica el mundo, sobre todo el inicio de todo, el argé. Esto es lo que se conoce como el paso, un poco de clase de filosofía, el paso del mito al logos, ¿vale? Vamos a dejar el mito para comenzar a meternos ya en el logos, en el razonamiento. Vamos a razonar. Por ejemplo, Tales de Mileto observó que el agua era esencial para la vida. Por lo tanto dijo, pues ya está, el principio de todo es el argé. El argé es el agua, el principio de todo es el agua. Por otro lado, el pueblo judío, vayamos teniendo en mente esto, estamos hablando del pueblo griego, el pensamiento griego, pero también está el pueblo judío con sus propios razonamientos, sus propias conclusiones. El pueblo judío tenía su propia hipótesis acerca del argé. Para los judíos, ¿cuál era el principio de todo? Lo que tenían escrito en la Torá, en el Génesis 1, ¿verdad? El relato de la creación que encontramos en Génesis 1, que para muchos sigue siendo un mito, ¿vale? Pero que nadie se asuste cuando escuche que alguien se dirige al relato de la creación de Génesis 1 como un mito. Que nadie se asuste, ¿vale? De hecho, esta idea está bastante defendida por muchos expertos, incluso cristianos, ¿vale? A menudo la gente piensa que un mito es una historia falsa, sin más, pero no es así. No es así.
Lo que sabemos del relato del Génesis, de la creación, sabemos que no es científico. Ese relato no está explicado científicamente. ¿De qué forma han ocurrido las cosas? No es un relato científico. Porque lo que sucede ahí no ha sucedido, al menos tal y como está contado, de una forma natural. Natural como nosotros entendemos la naturaleza, ¿no? Por esa razón se puede considerar mitológico, pero como digo, mitológico no significa falso. Mitológico significa que se ha explicado una verdad, tal vez de forma simbólica o con metáforas o de una forma que puede ser comprensible para los lectores o para los que escuchan el relato, ¿vale? ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque en el contexto en el que se encontraba Juan, estas ideas del arjé convivían. En ese tiempo el helenismo ya dominaba el mundo conocido. El mundo conocido nos estamos refiriendo a aquellos territorios que rodean al mar Mediterráneo, ¿vale? La filosofía griega había impregnado el pensamiento de todo aquel territorio. Incluso el territorio de Israel, que sabéis que formaba parte en ese tiempo del Imperio Romano, estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Por esta razón me parece tan interesante que Juan haya comenzado su evangelio diciendo en arjé. En el principio era la palabra. En el principio era la palabra. Mira, no estoy diciendo que Juan lo hiciera con la intención de responder a todos estos filósofos, ¿eh? Es posible que sí, porque seguro que Juan tendría en cuenta todo lo que estaba pasando a su alrededor a la hora de escribir el evangelio. Pero aunque esta no haya sido su intención, su mensaje es la mejor reflexión a la que se haya podido realizar acerca del arjé, del principio, en toda la historia de la humanidad. Y esta vez sin utilizar el mito, sino la razón. Obviamente se basó en el relato del Génesis, pero dio una explicación mayor. La siguiente palabra en la que quiero que nos detengamos es precisamente la palabra, o lo que tenemos traducido como palabra, que es el logos, en griego el logos. Es muy curioso ver cómo en la época de Juan, la filosofía o el pensamiento que influenciaba el mundo era el estoicismo. No sé si os suena, estoicismo. Y estos decían básicamente que el arjé, el principio de todo, era el logos. Y dices, vaya, el principio es el logos. El problema es que para ellos el logos simplemente era una especie de fuerza creadora no personal. No era una persona, una fuerza creadora, sin más. Sin embargo, vemos a Juan de nuevo trayendo otra propuesta radicalmente opuesta al pensamiento de la época. Juan dice, el logos no es una fuerza impersonal, el logos es una persona. El logos es una persona. Y no solo eso, sino que el logos es Dios mismo hecho hombre. El logos es Jesucristo. El logos es Jesucristo. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando mencione logos o palabra o verbo, pensad en Jesucristo. Estoy hablando de Jesucristo porque Juan estaba hablando de Jesucristo. Si no ha quedado claro, en el versículo 2, Juan ya acaba de rematar el tema. Estaba en el principio junto a Dios. Ahí remata el tema. En resumen, de ese logos que los filósofos decían que era una fuerza impersonal, Juan está diciendo, no. El logos, la palabra, es persona. Pero además no solo es persona, sino que también estaba antes del principio. Estaba antes del principio, él estaba antes del arjé. ¿Qué significa esto? Que este logos ya existía antes del principio. En realidad, el logos no tuvo un comienzo. La palabra que dice aquí no tuvo un comienzo, porque es eterno, porque es Dios mismo. Es Dios mismo. Pasamos al versículo 3 y Juan dice, no lo tenéis aquí, en vuestra Biblia lo tenéis. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está diciendo que el logos, la palabra, es creador de todo lo que existe. Por lo tanto, la palabra no es simplemente una voz que se escucha, sino alguien que crea. Y además crea de la nada. Eso ya lo vimos al principio de Café y Biblia. Crea de la nada. Es poderosa. Pero el logos no es solo eso, porque el logos es lógica. Lógica viene de logos. Por lo tanto, el logos es la propia lógica de Dios, es la propia mente de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Vayamos atando cabos. Que Jesús es la mente de Dios de una forma que se puede ver. Es el pensamiento de Dios
hecho carne, para que tú y yo lo podamos ver y comprender. No sé si os vais dando cuenta del proceso que sigue la narrativa en este capítulo, Juan. Juan poco a poco está explicando quién es Jesús. Poco a poco. Porque recuerda que la intención de Juan, volvemos a aquello que os he dicho al principio, la intención de Juan es que quien lea su evangelio crea en Jesucristo y tenga vida por Jesucristo. Por esa razón en el versículo 4 sigue diciendo, en ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En ella estaba la vida. ¿En quién? En la palabra, ¿no? En el logos. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa literalmente en el griego es que la palabra, Jesús, es vida. Jesús es vida. Y además está escrito en modo imperfecto. Perdonad, que me está surgiendo aquí una pantallita. Bueno. Como decía, Jesús es vida y es vida que no tiene ni principio ni fin. Ni principio ni fin. Por lo tanto, lo que Juan está diciendo es que Jesús es vida eterna. No es que Él tenga la vida eterna, no, es que Él es vida eterna. Y por esta razón también puede dar vida. Él puede dar vida eterna a todo lo creado. Como comentaba, Juan está dando forma a la persona de Jesús, poquito a poquito, añadiendo cada vez más información acerca de Él. Hasta ahora ha dicho, para hacer un resumen, que Jesús es eterno, porque ya estaba desde antes del arjé, desde antes del principio. Que Jesús estaba con Dios y que es Dios. Por lo tanto, ya estamos empezando a ver pinceladas de la Trinidad. Que todo ha sido creado por Él. Todo ha sido creado por Él. Y que Él es vida. Por lo tanto, es fuente de vida, es el dador de vida. Y ahora en el versículo 4 añade una nueva característica. Después de decir que la palabra es vida, dice que la vida era la luz de la humanidad. Un dato más, un detalle más. Esto es precioso. Esto es precioso. Jesús, que es la vida, también es la luz para la humanidad. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que Jesús ilumina. Jesús ilumina, y cuando iluminas algo, ¿qué pasa? Pues que puedes ver. Cuando tú iluminas algo, lo puedes ver. Si nos fijamos, el texto no dice simplemente que la palabra es luz, sino que la palabra es luz para la humanidad. Por lo tanto, Jesús es la humanidad, es la luz que la humanidad necesita para ver algo. ¿Qué es ese algo que tiene que ver la humanidad? Es a Dios mismo. Jesús mismo es el que está iluminando a Dios, es el que está dando a conocer a Dios, nos dice Juan. La humanidad tiene que ver lo que Jesús ha venido a dar a conocer. ¿Qué ha venido a dar a conocer Jesús? A Dios mismo. A Dios mismo. Jesús es la luz que viene a darnos a conocer a Dios. Por eso sigue en el versículo 5 diciendo, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. ¿Por qué está diciendo Juan esto? Porque ciertamente Jesús vino a iluminar al mundo. ¿Y qué hizo el mundo con Jesús? Lo mató en una cruz. Intentó apagar esa luz. ¿Pero qué pasó? Que Jesús resucitó, porque era Dios, era perfecto. Él no tenía motivos para estar muriendo en esa cruz. Resucitó, la muerte no lo pudo retener, por lo tanto esa luz no se pudo apagar. No se pudo apagar. Por eso dice, las tinieblas no dominaron la luz. Y ahora quiero que nos fijemos en los siguientes versículos. Dice Juan, cuidado aquí que nos podemos liar con los Juanes, porque el que escribe es Juan el evangelista, el discípulo de Jesús, pero del que está hablando es de Juan el Bautista. ¿Vale? Hubo un hombre llamado Juan el Bautista, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. Así que Juan el evangelista, el que escribe, utiliza el verbo ser en forma perfecta para presentar a Juan el Bautista. O sea, dice, hubo un hombre. Esto es importante. Esto es importante. Hasta ahora Juan había estado hablando del verbo, de la palabra, en forma verbal imperfecta. ¿Qué es esto?
hablaba de que el logos era, o el logos hacía, o estaba. Y eso que expresa una continuidad en la acción, ¿vale? Es algo que no sucedió puntualmente, sino que estaba sucediendo y que sigue sucediendo hoy. No se ha detenido. Sin embargo, aquí sí que de repente cambia la forma de escribir y pone hubo, porque hubo una vez un hombre. Juan, la aparición de Juan es puntual y concreta. Porque Juan, en este caso Juan el evangelista, el que escribe, nos está diciendo claramente, cuidado que nadie se líe. Juan no es la luz. Estoy hablando de un testigo de la luz, ¿vale? Juan lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Queremos hablar de la luz. Y entonces explica quién es. Juan el evangelista, el que escribe, explica quién es Juan el Bautista. No porque sea importante saber quién es él, sino qué hay detrás de Juan el Bautista. ¿Qué pasa con la historia de Juan el Bautista? Dice, es enviado por Dios. Hace un resumen súper bueno de quién es Juan el Bautista. Es enviado por Dios. El Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Pacto. El último de los profetas. Lo que le da gran autoridad, ya que su ministerio es encomendado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. En este texto, el evangelista nos cuenta cuál era la misión de Juan el Bautista. Ser testigo o testificar. Testificar, ¿vale? Ya he comentado algunas veces que el reino de Dios es un reino que va conquistando otros territorios. ¿Cuáles son los territorios? Son corazones, ¿vale? El Evangelio de Dios va conquistando corazones no por medio de la violencia, como estamos acostumbrados los humanos, sino por medio del testimonio. Por medio del testimonio, de hablar, de quién es Jesús, de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y así es como se conquistan territorios, se conquistan corazones. Por esa razón los testigos son tan importantes. Son tan importantes. Juan fue enviado por Dios para testificar. ¿Testificar qué? Que la luz ha venido al mundo. La luz ha venido al mundo. ¿Con qué finalidad? Que todos crean. Que todos crean. Todo testimonio se da para ser creído, ¿verdad? Por esta razón se supone que en un juicio el testigo se compromete ¿a qué? A decir toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Se supone que debe ser verdad. Hoy en día es cierto que no nos podemos fiar ya tampoco de los testigos humanos porque el corazón del ser humano está corrompido y es posible que alguien o muchos testifiquen falsamente para sacar beneficio para él, para amigos, para familiares, ¿no? Pero sabemos que Juan el Bautista no era así precisamente porque había sido enviado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, su testimonio es verdad. Su testimonio es verdad. Juan el Bautista vino a preparar el terreno a Jesús. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, Juan ya había comenzado a predicar y a bautizar para arrepentimiento. Había creado una primera comunidad de arrepentidos que buscaban un camino más verdadero que el que estaban viviendo dentro del sistema judío, que estaba tan corrompido en ese tiempo. Cuando Jesús inició su ministerio, algunos de estos seguidores de Juan el Bautista se fueron con Jesús, porque Juan mismo dijo, ahí va el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que Juan, el que escribe el Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, y valiéndose del testimonio de Juan el Bautista, sigue el texto en el versículo 9 diciendo, la luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía al mundo. Este mensaje lo voy a decir así, es una locura para ese momento. Es una locura. Los filósofos de la época, pensad en esto, en el contexto de la época, decían que el logos era una fuerza impersonal y Juan estaba diciendo lo contrario, que el logos es una persona y que además venía al mundo, está aquí, en el mundo. Lo que tantos y tantos filósofos habían estado esperando, poder observar el principio de todo, iba a ocurrir delante de los ojos de todo el mundo. Por fin la humanidad iba a poder observar el logos con sus propios ojos. Pero fijémonos en lo que sucede. La palabra estaba en el mundo, el logos estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció.
el mundo no la conoció. Aquel que creó el mundo vino al mundo, pero el mundo no la conoció. ¿Qué ocurre aquí? El mundo estaba demasiado dominado por su propio pensamiento, por sus propios razonamientos, por sus propias ideas, y con una venda, tapando sus ojos, para que no pudiera conocer al creador del mundo, aun teniéndolo delante. Esta es una realidad tremenda. El mundo sigue estando ciego, porque el príncipe de este mundo, el maligno, ha cegado el entendimiento, como dicen las Escrituras. Ha cegado el entendimiento para que nadie crea. Por esa razón, el testimonio de la luz es tan importante, para que esa venda sea quitada de los ojos, que los ojos sean iluminados y vean la verdad. Y vean la verdad. Sigue el texto en el versículo 11 diciendo, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Este versículo ha sido objeto de debate por mucho tiempo porque no se sabe exactamente qué quiere decir Juan con vino a lo suyo, pero sí que es verdad que el consenso al que ha llegado la mayoría de estudiosos es que lo más probable es que se trate de Israel, de su propia casa. Él es israelita, acordémonos. El pueblo elegido por Dios con el que tenía el pacto, ¿no? La palabra vino al mundo y su propio pueblo, a su propio pueblo, pero su propio pueblo no lo recibió. No lo recibió. Ya sabemos que fueron los propios israelitas los que pidieron la crucifixión de Jesús. Fueron ellos mismos. La que debía... Ahora, aquí no hagamos un ejercicio de... qué malos los israelitas, no. Los israelitas nos representan a nosotros, delante de Jesús. Tengámoslo claro. Esta es la actitud que la humanidad tiene delante de Jesús. El rechazo y la muerte, la crucifixión, ¿vale? La que debía ser la casa del Mesías, que es Israel, se había convertido en un sistema político-religioso que nada tenía que ver con el pueblo que Dios quería. Por eso su pueblo no le recibió, dice, no interesa. Este viene a cambiar todo, toda nuestra estructura, todo lo que nos hemos montado. No interesa. Sus ojos estaban tapados. En contraste, dice Juan en el versículo 12, mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy había dicho que hablaría de fe una vez más. Hasta ahora no lo he hecho. Aún no he mencionado una vez la palabra fe, ¿no? Pero es que era necesario preparar el terreno antes. Porque antes de hablar de fe, necesitamos conocer bien al objeto de la fe, aquel en el que vamos a tener fe, en el que queremos tener fe. Y Juan es lo que ha hecho, ha ido presentándolo poco a poco. Poco a poco. ¿Quién es aquel en el que debemos tener fe? Aquel en el que debe estar puesta nuestra fe es el Logos del que hemos estado hablando, Jesucristo. El que era antes del principio, el que estaba con Dios, el que es Dios. También es aquel por medio del cual todas las cosas han sido hechas. Y aquel que es vida eterna. Y es la luz que ha venido a iluminar a la humanidad para darnos a conocer a Dios. Sin embargo, a este es al que el mundo no recibió. A este Logos, a Jesús, el mundo no lo recibió. Debemos notar el contraste que hay entre el versículo 11 y el 12. El 11 decía, los que no reciben a Jesús, los suyos no le recibieron. Pero el 12 dice, y los que sí le reciben. Los que sí le reciben. Si nos fijamos bien, veremos en la primera parte del versículo 12 dos partes. Mas a todos los que le recibieron y a quienes creen en su nombre. Este es un recurso literario llamado paralelismo. En esta ocasión ambas frases están diciendo lo mismo, solo que están escritas de una forma diferente. Recibir la palabra, recibir a Jesucristo, es lo mismo que creer en Jesucristo, que creer en su nombre. Recibir y creer es lo mismo. Por lo tanto, lo que Juan nos está enseñando aquí es que tener fe es recibir a Jesús. Tener fe no es un ejercicio de superación. Tener fe no es un ejercicio de concentración, ni de compromiso mío ni siquiera, ni nada por el estilo. Tener fe es decir, Jesús te recibo. Jesús te recibo.
he escuchado el testimonio y creo, te recibo. Ya está. Y a los que reciben así a Jesús, dice Juan, que pasan a ser hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino hijos de Dios. Lo que está diciendo es que no somos hijos de Dios por mérito. No somos hijos de Dios por una genealogía, porque nos toca por genealogía, ni por una razón humana, sino solo por la pura voluntad y gracia de Dios, por medio de la fe. Ya está. Aceptándolo, yo quiero ser tu hijo, Señor. Recibo tu paternidad, Señor, sí. Y la palabra se encarnó, dice Juan. Se encarnó, se hizo humano. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Volvemos a los filósofos de la época. Estos trataban de argumentar sus hipótesis acerca del logos, sin éxito total, ¿no? Y Juan no necesitaba argumentar más, porque su logos se había hecho hombre. Su logos estaba aquí. Había venido en carne y hueso y todos lo podían ver. Y en este texto podríamos pasarnos todo el día meditando porque es demasiado. Este versículo está diciendo nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, se había autolimitado, haciéndose un ser humano como tú y como yo, para vivir en medio de su creación. Es una locura. Y es además la paradoja de Cristo. Dios y hombre al mismo tiempo. Por eso muchos no pueden creer, porque es difícil de entender si el Espíritu Santo no nos ayuda. Sigue el versículo 15. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: de este es de quien yo decía, viene después de mí uno que es superior a mí, porque ya existía antes que yo. Juan el Bautista ya advertía que la luz iba a venir y que era una persona superior a él porque existía desde siempre. Versículos 16 y 17. De su plenitud ya hemos recibido todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es una declaración fundamental acerca de nuestra fe. Si tú crees en Jesucristo, has recibido su plenitud. Escucha bien esto. Si tú crees en Jesucristo, has recibido su plenitud y has recibido su gracia. Toda la plenitud de Cristo habita ya en ti. Habita en ti. Aunque tú pienses o sientas que no, aunque tú puedas pensar o sentir que no. Lo que pasa es que nosotros mismos somos los que limitamos el poder y la gracia de Dios en nuestra vida. Somos nosotros mismos los que tenemos un concepto de la plenitud muy, muy limitado por nosotros mismos. Pero la plenitud de Cristo habita en ti. Si tú lo has reconocido como el Señor y Salvador de tu vida, si lo has recibido, en ti habita plenamente aquel que te capacita para ser transformado en su imagen. Y ahora déjame decirte una cosa. Si tu vida está estancada en un pecado, por ejemplo, en un pensamiento que no te deja avanzar, que te esclaviza, ¿no? O una forma de vida, eso que no te deja caminar, que tú dices, esto no le veo yo salida. Déjame decirte, y no quiero que te siente mal, ahora lo voy a matizar, es falta de fe, porque no se entiende el concepto de la fe, que es recibir toda la plenitud de Cristo, ¿vale? Como me autolimito y autolimito en mi concepto de la fe, no entiendo que toda la plenitud de Cristo está en mí, limito el poder transformador de Cristo en mi vida. No, tienes que liberar tu mente, pedirle al Señor, Señor, libera mi mente y ayúdame a entender esto, que toda tu plenitud ya habita en mí y todo el poder transformador, ese poder del que ha hablado Juan, que ha creado el mundo y que es desde antes del arjé, del principio y de todo, vive en mí. Si ha podido hacer todo eso,
¿cómo no va a poder transformarme a mí? ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy yo tan grande que Él no pueda transformarme a mí? Recordando que la fe no es creer que Dios va a solucionar todos nuestros problemas o cumplir todos nuestros sueños, sino que es recibir de verdad la plenitud de Cristo en nuestro corazón, la cual es suficiente para producir en ti la renovación que necesitas. Cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de amar, nuestra forma de relacionarnos unos con otros, para vivir como verdaderos seguidores de Jesucristo, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Acaba así Juan su prólogo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Más claro agua. Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios. Dime tú si esto no es gracia. Dime tú si esto no es gracia. Dios, por su infinito amor, ha querido que tú le conozcas. Y conocerle no es simplemente saber de Él, es tener una relación personal con Él, una relación de amor con Él. Pero una relación tan profunda que Él mismo te propone que le dejes vivir en ti, en tu corazón. Lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Recibir. Yo recibo, Señor. Te recibo. Quiero. Hermanos, este texto tiene demasiada tela que cortar. No vamos a seguir porque se nos hará de noche. Hay mucho que asimilar. En primer lugar, este texto debe hacernos pensar en el mundo necesitado de Dios. El mundo necesitado de Dios. Al igual que todos estos filósofos que he mencionado, el mundo sigue buscando respuestas. El mundo sigue buscando respuestas. En el corazón de todo ser humano existe la necesidad de Dios. El problema es que nadie sabe que Dios es el único que puede satisfacer esa necesidad si antes no ha recibido ese testimonio de luz. Primero necesita recibir ese testimonio de luz que tú y yo hemos escuchado, por ejemplo, hoy por medio de las palabras de Juan. Por generaciones el mundo ha tratado de llenar el vacío que siente con diversas cosas. Ahí estamos tú y yo también, ¿eh? En este mundo estamos tú y yo también. Hemos tratado de llenar nuestra vida con diferentes cosas. Pero todo el mundo acaba llegando a la misma conclusión. Nada de esto me satisface. Nada me llena. Hace poco, no sé si lo habéis visto, se hizo viral un vídeo de Rosalía. ¿Sabéis quién es Rosalía, la cantante? Se hizo viral un vídeo de ella en el que ella decía sentir un profundo vacío en su interior. Y a pesar de haber conseguido el éxito y el dinero y todo lo que ella ha conseguido, llegó a reconocer que sentía que ese vacío solo podría llenarlo Dios. La sociedad necesita al Señor, el mundo necesita al Señor. El Señor está tocando corazones. El mundo está necesitado de Dios, por eso la predicación del Evangelio es tan necesaria. Es tan necesaria para que no sigan buscando la plenitud en lugares que no se la pueden dar, ni en cosas que no se la van a dar. ¿Y qué les va a pasar? Como a los israelitas en el desierto, que hemos hablado esta mañana. Toda una vida invertida en buscar otras cosas que no son la plenitud de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio de la luz como puedas, con las palabras que tú tengas y con la experiencia que tú tienes con Dios. Porque ese Evangelio, ese mensaje es la luz que toda persona necesita para conocer a aquel que es el único que puede darle la plenitud real y la vida eterna. Por otra parte, este texto debe hacernos pensar en nosotros mismos también. En los que estamos aquí y hemos escuchado el testimonio de Jesucristo, se pueden dar como mínimo dos realidades.
La primera es que aún no hayas recibido a Jesucristo en tu vida, o la segunda es que sí lo hayas recibido. Pero ambas realidades siguen necesitando hoy responder a la invitación de Jesús. Los que no habéis recibido a Jesús, no tenéis por qué esperar más. No tenéis por qué esperar más. No tienes necesidad de seguir sintiendo que en tu vida falta algo. Porque Dios ya te ha dicho que desea darte su plenitud. Desea darte su plenitud. Solo tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón y ya está. Ya está. Por otra parte, si tú eres como yo, de los que ya ha recibido a Jesucristo, necesitas ser consciente de que su plenitud habita en ti, está en ti. Y no necesitas nada más. En ti vive todo el poder renovador de Dios para transformar tu vida y hacerte más como Jesús. Solo tienes que estar dispuesto a recibir las bendiciones de Dios para tu vida. Así que en este momento quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cerremos nuestros ojos todos. Inclinemos nuestra cabeza. Si tú eres de los que no ha dado el paso de recibir a Cristo y quieres hacerlo, yo te invito esta mañana simplemente a que levantes tu mano para que pueda orar por ti. No te preocupes, porque nadie te va a estar mirando. Esto es algo entre tú y Dios. Si has levantado la mano, o si no lo haces por alguna razón, o porque sea la vergüenza o lo que sea, pero quieres recibir a Jesucristo en esta mañana, te invito a que repitas en silencio estas palabras. Jesús, te recibo a ti. Creo que tú eres la luz que mis ojos necesitan. Creo que tú eres la salvación que mi alma necesita. Recibo tu perdón. Te recibo como Señor de mi vida para que guíes mis pasos y gobiernes mi mente y mi corazón. Amén. Y si tú eres de los que ya recibió a Jesús en su corazón, también puedes repetir conmigo esta oración. Jesús, te he recibido, pero sigo necesitando de ti. Sigo necesitando que tu luz alumbre mis tinieblas, que tu luz siga trayendo claridad a mi mente. Sé que toda tu plenitud habita en mí, por lo tanto te pido que me ayudes a estar dispuesto para recibir todas tus bendiciones. Que tu poder siga transformando mi mente y mi corazón, para que cada día pueda ser más como tú. Amén.